Así bien. Dos compuestos son isómeros cuando tienen la misma composición elemental, es decir, tienen la misma fórmula global, por lo tanto el mismo peso molecular, pero diferente estructura. Y también se debe hacer la aclaración que estos compuestos no se pueden superponer y por lo tanto tienen el mismo número de átomos. Estamos observando al butano y al metilpropano. Ambos compuestos tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura. Y al tener diferente estructura, también podemos observar que tienen diferentes propiedades, tanto físicas como químicas. Principalmente tenemos dos tipos de isomería, isómeros estructurales y estereoisómeros o isómeros espaciales. Entonces, la isomería estructural puede clasificarse en isomería de cadena, isomería de posición, isomería de función. Y la isomería espacial puede ser isomería conformacional e isomería configuracional. Respecto de la configuración, podemos tener dos tipos de isomería, denominada enantiomería y diaestereoisomería, que se conoce como cis y trans. En la isomería estructural podemos encontrar isómeros de cadena, isómeros de posición, cuando el grupo funcional se ubica en diferentes carbonos, isómeros de función, cuando tienen la misma fórmula global, pero en este caso estamos observando un éter y un alcohol. Los éteres son isómeros con los alcoholes del mismo número de carbonos. En los isómeros de cadena, por ejemplo, como les dije al inicio, podemos emplear la siguiente fórmula que están observando. El número de isómeros es igual a 2 elevado a n-4 más 1 para determinar el número de isómeros. El butano, como les decía al inicio, es isómero con el metilpropano. El pentano tiene 3 isómeros, ¿no? Como están observando, el pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Son 3 isómeros. Si nos piden cuántos isómeros estructurales, isómeros de cadena, de posición, presenta la siguiente fórmula. Carbono 7, hidrógeno 16, sería, ¿verdad? Empleando la fórmula anterior, n valdría 7. 7 menos 4 es igual a 3, entonces quedaría 2 elevado al cubo más 1. 2 elevado al cubo, entonces sería 8 más 1, entonces tendríamos 9 isómeros. El isómero más simple sería el heftano. Luego podríamos tener 2-metilhexano, etc. Y así formar 9 isómeros. Isómeros de posición, entonces cuando en este caso estamos observando al bromo que se ubica en diferentes carbonos en este propano. Luego tenemos isómeros también de posición, el alcohol, la posición del grupo OH en un carbono primario o en un carbono secundario, ¿sí? Isómeros de cadena de la misma manera, ¿no? En la posición del grupo OH. En el 1-propanol, 2-metil 1-propanol, el OH está ubicado en un carbono primario. En cambio, en el 2-metil 2-propanol, el OH está ubicado en un carbono terciario. Y eso hará también los tipos de alcoholes. También en los isómeros de posición, como estamos viendo aquí, el cloro puede ubicarse en un carbono primario o en un carbono del ciclo, del benceno. Isómeros de función. Los isómeros de función, ¿sí?, pertenecen a diferentes grupos funcionales en química orgánica, pero tienen la misma fórmula global. Por ejemplo, los aldehídos son isómeros con las cetonas, ¿sí? Los ácidos orgánicos son isómeros con los ésteres. En cuanto a la isomería espacial, tenemos entonces dos tipos, conformacionales y configuracionales. Las configuracionales pueden clasificarse en enantiómeros y en diastereoisómeros. En los conformacionales tiene que ver más con la posición de donde estemos observando a la unión de carbono e hidrógeno.
En los configuracionales, ¿sí? Como están observando, el cloro se ubica a diferentes posiciones en el caso del eteno. Entonces, ahí usamos el prefijo trans, 1,2 dicloroeteno. Y si se ubica a un solo lado, cis, 1,2 dicloroeteno. Y los enantiómeros, alrededor de un carbono tenemos 4 grupos diferentes. Si se repite un mismo grupo, entonces ese carbono no es quiral, por lo tanto no genera enantiómeros. Un carbono es quiral, entonces como les decía, tiene 4 grupos diferentes. Los grupos diferentes aquí se representan con diferentes bolitas, ¿sí? La línea continua significa que están en el mismo plano, la línea un poco más ancha significa que está hacia adelante y la línea punteada está hacia atrás. Entonces, el fenómeno denominado también carbono quiral es cuando entonces también se habla del espejo o de las manos que no se pueden superponer, a pesar de que tienen la misma composición, pero no son superponibles. Entonces, una molécula es quiral cuando tiene sus 4 grupos diferentes. Pero si presenta un plano de simetría, entonces se dice que esa molécula es aquiral, o sea, tiene una asimetría. Son enantiómeros entonces cuando son imágenes especulares y entonces alrededor de un carbono, entonces tenemos 4 grupos diferentes. En realidad, el fenómeno de enantiomería está originado por un carbono que es quiral. Un carbono quiral es aquel carbono que tiene sus 4 uniones diferentes.